grupos se han desintegrado y no, y las personas se han retirado porque había personas que de pronto no tenían ni un poquito de conocimiento de trazos ni nada de eso, y preguntaban y nadie respondía. Bueno, María, Entonces, eso también, María, esas cosas pasan para sí, desintegrar los grupos. sí, eso sí es muy cierto, María, tienes toda la razón. Pero muy seguramente, María, no sería que tú estabas preguntando cuando estabas únicamente con el grupo, en el grupo 198. Ahorita están los tres grupos integrados, entonces yo creo que al hacer las preguntas por el grupo, o sea, ya están los tres grupos en un solo grupo. Como le dije, Entonces, profe, yo últimamente ya no pregunto en el grupo, porque la verdad es que en el grupo muy pocos responden. El que sabe o el que tiene el conocimiento no responde. Entonces, ¿para qué? ¿De qué vale uno preguntar si uno se va a quedar con, sin ninguna respuesta? bueno, Entonces, mejor ya por un interno pregunta. bueno, listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Entonces, compromiso de dar en adelante. Entonces, si alguna chica o compañera de ustedes pregunta, entonces por favor colabórense entre ustedes porque de eso se trata la formación en la escena. La formación es colaborativa y es de autoformación. Entonces, por consiguiente, se deben colaborar entre ustedes. Y como ustedes son tres grupos diferentes, pero están a la par. Entonces, ustedes se pueden colaborar entre sí, ¿ok? Y pueden hablar entre sí al respecto de la evidencia. Pero más sin embargo, sí, me están preguntando también a mí por el mismo grupo. Entonces, y yo miro a ver cómo hacemos para que ustedes pues puedan lograr entender y poder enviar la evidencia. Cuéntame, Adriana. Profe, por ejemplo, si hay otra compañera que es Sofía, ella como que no entra a clases y Sí, ella siempre me pregunta y yo trato pues de colaborarle mucho, incluso hay otra que es Adriana Lucía, también está como desatrasándose, que ha estado ahí sí, señor. pendiente, entonces sí, de todas maneras, yo estoy también ahí a la orden, pues que yo voy al día, lo que necesiten preguntar, porque a veces es muy difícil ver esas clases pues tan extensas, eso les quita tiempo. Entonces Sí, ya no puedes señora. explicar qué hay que hacer o si, Que Adriana es Sí, una dura, profe. si alguna necesita, me pregunta, con mucho gusto. gracias, Adriana. Yo te agradezco muchísimo por esa colaboración que les estás brindando a todas estas chicas que están de las tres fichas, porque Adriana, pues ella, ¿a qué ficha perteneces, Adriana? Que no tengo la información. Profe, la 98. A la 98. O sea, la Sí. 97, 98 y 99, las chicas, por favor, entonces cualquier cosa, entre sí se pueden colaborar, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, con base a todo esto, les agradezco. Les estoy enviando la información de la deserción el día sábado, ¿sí? Y mm, vamos a iniciar entonces la sesión. Entonces, les voy a compartir la guía. Otra cosa, ¿no? Tenemos la fecha para que se pongan al día en el cambio en el cambio de la fase, ¿no? Pero ustedes pueden, en el caso de Lorena, no te preocupes, o sea, tú vas cumpliendo con tus evidencias y continúas como vienes, ¿no? Que vas enviando las evidencias que son anteriores, ¿ok? Listo. Ariana, ¿quieres decir algo más? No, bueno, listo. Bueno, la evidencia para el día de hoy no es tan compleja, es una evidencia sencilla. Perdón. Bueno, para el día de hoy la evidencia es de la guía de aprendizaje número 4, la competencia número 290601217. Espérate, acerco un poquito el computador que no estoy viéndolo muy bien. Entonces, 17, actividad de aprendizaje número 1, la evidencia número 3. Desarrollo de desahogos, encogimientos, porcentajes de elongación, ruta operacional. Hay que hacer una ruta operacional. Recuerden que la ruta operacional es hacer el proceso como una especie de bitácora donde ustedes describen cómo lo hicieron, ¿no? En este caso, se va a hablar de un software. Para la elaboración de esta evidencia, tenga en cuenta los conceptos sobre el manejo del textil que se aborda en el material de formación. Herramientas escalizar de software. Lo encuentran en el material de formación, ahí dice. Siga las indicaciones descritas a continuación.
Realice los modelados de las siguientes prendas ya estructuradas en el software según la metodología mostrada en el módulo y desarrollo. Recuerde que lo pueden hacer a mano alzada o con el software, ¿ok? Lo importante es que se entienda lo que ustedes están haciendo y que ustedes comprendan lo que tienen que hacer con respecto a la evidencia. Porque hay unas chicas que manejan muy bien el software, entonces, pero hay otras que no, entonces lo, lo pueden hacer a mano alzada o en software, ¿ok? Dice aquí, desahogo y holgaduras. Realice un modelo de acuerdo con el tejido creado, desahogos en la tercera piel para niños, una chaqueta, según el volumen deseado. Elongación. Realizar un modelo con tejido elástico, leggings y elongación con un 25%. Encogimiento. Realizar un modelo masculino de pantalón, el encogimiento en X es el 11% y el encogimiento en Y es el 8%, de acuerdo con la tela, ¿sí? Adicional, debe desarrollar la prenda en escala real, es decir, 1:1. Realice los desarrollos utilizando el software de patronaje o a mano alzada, recuerden. Anexar pantallazos como evidencia de cada uno de los desarrollos, con fotografías. Presentar los resultados mediante registros fotográficos en donde se pueda observar con aspecto nítido, claro y legible, una vez terminado el patrón de los tipos con las herramientas escalarizadas y el desarrollo de la prenda, los desarrollos de plano, el despiece si es necesario. Utilice el sistema de medición internacional que es el metro. ¿Sí? Utilizar instrumentos, puede ser de medida que son un metro o una regla, en la cual se pueda apreciar de manera clara y específica el registro fotográfico, regla o regla de software, para poder verificar las correcciones con la tabla trabajada en el patronaje. Trazar de manera óptima rectas y curvas en el software. Tenga en cuenta que para el desarrollo de la evidencia se le está entregando una plantilla para registro fotográfico, anexo de plantilla de desahogos y encogimientos, porcentajes y elongación, de la guía de aprendizaje número 29060-1217, actividad de aprendizaje número 1 y la evidencia número 3, la cual es la guía general. Se recomienda seguirla. Podrá adicionar o eliminar diapositivas teniendo en cuenta las necesidades de los detalles en cada uno de los componentes a presentar. Es presentar el trazo, no es más, ¿sí? Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar. Presentación sobre la plantilla de desarrollo, desahogos, encogimientos, porcentajes y elongación. Extensión no número de páginas requeridas. La plantilla es simplemente una guía para lo cual podrá modificar sin inconveniente. Formato de la plantilla es un PowerPoint. Para registro fotográfico se anexa plantilla de desahogos, encogimientos y porcentajes y elongación. De la competencia 29060-1217, actividad de aprendizaje número 1 y la evidencia número 3. Guardar y enviar en formato PDF. Para el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio desarrollo de desahogos, encogimientos, porcentajes de elongación en la ruta operacional de la guía de aprendizaje número 4, la evidencia 29060-1217, actividad de aprendizaje número 1, evidencia número 3. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito aquí de elongación. Cuando nosotros compramos tela y la tela tiene elongación, entonces normalmente siempre en los inicios en el inicio del rollo de la tela, ¿ok? En el inicio del rollo de la tela siempre vamos a encontrar un sticker. En ese sticker encontramos nosotros que hay información. ¿Información de qué? Del color de la tela, del tono de la tela, la fecha en la que fue elaborada la tela, el nombre del fabricante de la tela, el ancho de la tela. En este caso, sí, el porcentaje de mezcla que tiene. Podemos encontrar porcentajes de mezclas de poliéster algodón,
solo poliéster. Entonces dicen, hay unas que dicen 50% de algodón, 50% poliéster. Hay otras que dicen 25 de algodón, 75% de poliéster. Hay otras que dicen 100% poliéster. Pero el hecho de que sea de poliéster no quiere decir que tenga elongación. Entonces también viene 100% poliéster y cuánto porcentaje de elongación. Aquí en la guía nos está diciendo que debe tener un porcentaje del 25% de elongación. ¿Ok? Entonces, en ese caso, supongamos en la tela, entonces viene que es con un 25% de elongación. Cuando nosotros hacemos los patrones, entonces, para poder hacer el leggings o un jeans o cualquier prenda que tenga elongación con cualquier material textil, entonces debemos de verificar el porcentaje. ¿Sí? Los porcentajes oscilan entre el 5% y el 25%. Entonces, cuando ustedes toman las medidas, todas las medidas de ancho, contornos, todos los contornos, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, con los contornos de la pierna, de rodilla y bota, sobre todo esos, ¿no? Entonces, hay también a lo largo, ¿no? Dependiendo de la medida a lo largo. Ahorita hablamos un poquitico de la elongación a lo largo. Entonces, cuando nosotros tomamos las medidas y vamos a ver las medidas ficticias, ¿no? Donde nosotros vamos a anotar unos contornos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a anotar cintura, busto, ¿no? En este caso nos están hablando es de leggings, ¿no? Cintura, cadera, rodilla, bota, ¿ok? Me quedo aquí todo unido. Entonces de busto, vamos a anotarle 100 centímetros de busto. De cintura vamos a anotarle 80. De cadera vamos a anotarle 100. De rodilla vamos a escribirle contorno de rodilla que sean 36, a ver. Y contorno de bota que sean 28. ¿Ok? Entonces, a todo esto, a todas estas medidas, entonces nosotros le tenemos que restar el 25% a todas las medidas, ¿cierto? El 25%. Entonces, aquí vamos a restarle el 25%, ¿ok? A todas las medidas le restamos el 25%. Para que nosotros saquemos el patrón. 25% para todas las medidas. ¿Listo? Entonces, el 25% de 100, ¿cuánto sería? El 25% de... 75. ¿Cómo? 75. No, el 25%. 75. El 25% de 100 serían 25, ¿sí? 25 centímetros, ¿cierto? El 25 de 80, ¿cuánto sería? 20. No, así 20. Aquí tenemos nuevamente que es 25. El 25% de 36 sería... ¿Cuánto sería el 9. 25%? ¿Cuánto? 9. 9. ¿Y el 25 de 28? 7. 7. ¿Ok? Entonces quiere decir que nosotros debemos de restar esto, ¿no? Entonces a 100 le quitamos el 25% y nos queda una medida de 75, ¿cierto? A 80 le restamos el 25% y nos queda una medida de 60. ¿Ok? 7%. ¿Cómo? No te entendí. 75 a 36 le quitamos 9, entonces nos queda una medida de 27, ¿cierto? Y a 28 le quitamos 7, nos queda una medida de 21. ¿Ok? Entonces, esas son las medidas con las que nosotros tenemos que trabajar para sacar el patrón. ¿Ok? Con estas medidas
que ya están menos el 25%. Entonces, con estas medidas es que nosotros debemos de trabajar, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si la tela, en este caso, estamos hablando de una elongación que es del 25%, entonces ese 25% pues nos da una cifra que es esta que ya la acabamos de restar y nos da un total que es la que nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Entonces en este momento, entonces como nosotros vamos a trabajar todas las partes de los contornos, son cuartas partes, entonces vamos a trabajar el busto con la cuarta parte, entonces vamos a ir 75 en 4 y esa es la medida que vamos a utilizar nosotros cuando tenemos una tela con un 25% de elongación o de elasticidad. ¿Sí? La cintura también la vamos a trabajar ya con 60. Antes la tenemos que trabajar la cuarta parte de 80, serían 20. Aquí vamos a trabajar con la cuarta parte de 60, que sería 15, ¿cierto? Lo mismo vamos con la cadera, que tiene 75. Vamos a trabajar con la cuarta parte de la cadera. La 75, la cuarta parte de 75 sería dividido en 4, igual. Serían 18,75. La misma medida que se cumple para el busto, ¿cierto? ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Listo? En este caso aquí son Sí, 15. claro. Cuéntame. La rodilla, entonces, la rodilla nos queda con 27. Entonces vamos a trabajar con la cuarta parte de 27. Entonces tenemos la medida 27 dividido en 4, igual. Entonces 6,75. 6,75. Puede ser Instructor, 6,75 o puede ser 6,8. ¿Sí? hola, instructor. Las rodillas Cuénteme. no se dividen en dos. ¿Cómo? La rodilla también se divide entre 4. Bueno, dependiendo como nosotros hagamos el trazo. Si se hace el trazo del leggings, solamente se divide en dos, porque esa prenda no lleva costura en el costado, ¿cierto? No lleva costura en el costado. Si de pronto la prenda va partida en 4 partes, 2 delanteros, 2 posteriores o traseros, entonces nosotros debemos de medir el aplome de la tela, ¿cierto? Si nosotros medimos el aplome de la tela, cuando nosotros medimos el aplome de la tela, entonces debemos de marcar el centro del delantero, ¿sí? El centro del delantero, que es la mitad de la cuarta parte de la cadera. Tenemos la mitad de la cuarta parte de la cadera, marcamos la mitad de eso, y eso es la línea de aplome, o lo que se conocía antiguamente como línea de quiebre. En ese caso, no sé si algunas recuerdan que se planchaba un pantalón para hombre o para mujer, y se le hacía un quiebrecito adelante, ¿no? Que nos marcaba y que tenía que quedar derecho. Ese quiebre ya no se utiliza, ¿no? Es muy poco. Sí, es eso. No sé quién me preguntó. Entonces, cuando nosotros marcamos línea de aplome o línea de quiebre, entonces en ese momento nosotros vamos a trabajar con la mitad a partir de la línea de aplome o de quiebre hacia un lado y la mitad hacia el otro lado. ¿Ok? Para que lo Profe, una tengamos en cuenta. pregunta. Cuéntame, Sofía. ¿De casualidad no hay como un curso o algo para, digamos, el OptiTest o, bueno, el software? Porque es que, digamos, pues las actividades las he visto que son la mayoría en eso y pues yo no lo entiendo mucho, la verdad. En el Optitex. Sí, señor. Pero tú has enviado unas evidencias buenas en Optitex. Sí, pues yo, o sea, yo veo videos en YouTube, pero no todo aparece. Bueno, yo en algún momento les envié un contacto para que hicieran el curso de Optitex. Es del SENA, eso es gratuito, no le cobran nada por eso. Entonces, les envié ese enlace y creo que debe estar por comenzar ahorita otro curso que son cursos cortos. Son cursos de 40 o 48 horas. Son cursos cortos y son cursos intensivos. Entonces, para que por favor, entonces ingresa o hable con la profesora y ella de pronto para que las inscriba, Sofía. Ya como tú tienes el conocimiento, entonces ya te va a quedar mucho más fácil. Pero si no lo puedes hacer en Optitest, entonces lo puedes hacer a mano alzada, Sofía. ¿Ok? Vale, profe, gracias.
¿sí? Entonces, pero tú tienes el enlace o el contacto de la persona. Sí, de hecho, yo le había escrito, solo que ella me dijo que los cupos estaban llenos, entonces no, pues no, y no pude. Sí, es que le he enviado todas las fichas que tengo yo le he enviado un montón de personas y aparte de esas personas que yo le he enviado, hay muchas personas que quieren ingresar a estudiar ese curso. Entonces, en Colombia, porque ese es virtual. Entonces, ese es el motivo también por el cual hay mucha gente. O sea, que queda uno de pronto como con un turnito ahí esperando para que lo... Ella en cualquier momento se comunica, pero más sin embargo, escríbale a ella, cualquiera le puede escribir para que les colabore, ¿ok? ¿Vale? Vale, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, no sé quién me preguntó con respecto a la cuarta parte, si la rodilla es eso. Si nosotros trazamos el trazo, hacemos el trazo, perdón, o el patrón de leggings, nosotros lo vamos a hacer sin costura en el costado. O sea, en ese momento, entonces nosotros le aplicamos toda la mitad, no, perdón, todo el contorno de la rodilla, lo tenemos que aplicar cuando trazamos el leggings sin costura, ¿sí? Pero la costura, el punto de centro, debemos de trazarlo porque a partir de ahí nosotros debemos de medir. O sea, nosotros debemos de medir a partir del costado, vamos a medir la cadera, vamos a medir la rodilla, la cintura. ¿Ok? A partir de ese punto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Con respecto a la elongación. Cuando compran ustedes las telas, sería muy bueno que preguntaran cuando nosotros compramos telas de tal, ¿no? Sobre el sticker, tomarle una fotografía o hacer la anotación para tener en cuenta toda la información que hay de la tela y que es con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que las elongaciones vienen no solamente con el 25%, pueden venir con el 5%, pueden venir con el 10%, pueden venir con el 15, 20%, pueden venir con un 7%, 8% inclusive. Entonces, siempre esas medidas que vienen de porcentaje, esas medidas son las que nosotros debemos de, perdón, ese porcentaje que nosotros debemos de tener en cuenta para poder, para poder trabajar con respecto a la elongación. Ustedes ven, por ejemplo, compran un jean, ¿cierto? Un jean, hablemos de un jean talla 14, ¿no? Entonces ustedes compran un jean talla 14, ¿cierto? Y ustedes lo ven que está cortado y se ve muy pequeñito. O sea, que pareciera que no fuera un jean talla 14, sino de pronto un jean talla 10 o un poquito más grande, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Porque tiene elongación. Pero se lo pone la persona y se da cuenta que le ajusta, ¿cierto? Entonces, cuando le pone el jean, se da cuenta que le queda perfecto. Entonces, por ese motivo es que se trabaja este punto de vista. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Elongación, que es el 25%. Bueno, aquí tenemos encogimientos. Para realizar un modelo masculino de pantalón, tenemos en cuenta de que el encogimiento es del 11%. Esta es la línea X, que es a lo ancho, y la línea de X, que es a lo largo, y la línea Y, que es a lo ancho. ¿Ok? Los que manejan Octites me comentan. Entonces aquí hacemos lo mismo, ¿no? Entonces aquí marcamos largo, ¿ok? Largo, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer aquí? Con base al largo, entonces nosotros sabemos cuál es el encogimiento y con base al largo es que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrar que cuando la tela se encoge, en el sticker nos dice que tienen un encogimiento también. Entonces, en el sticker nos puede decir que el encogimiento es del 5%, 10%. No puede ser más del 10% y el 10% es mucho, porque el 10% de un metro son 10 centímetros. Y si yo compro un metro, que me vale, por decir algo, 30.000 pesos, ¿cierto? Entonces vamos a dividir 30.000 pesos a cómo nos sale el centímetro, ¿cierto? Entonces,
a cómo nos saldría el centímetro. Entonces ahí hacemos cuentas de a cómo sale el centímetro. Y si el encogimiento es del 10%, quiere decir que son 10 centímetros. Entonces tengo que multiplicar el valor del centímetro por 10 para saber cuánto es lo que yo estoy perdiendo, porque en ese momento uno como confeccionista está perdiendo, porque el encogimiento entonces a mí me cobra la tela al precio como es, pero yo tengo que entonces ajustar ese encogimiento para la prenda para poder ajustar el valor y el costo y tener mi ganancia, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si el encogimiento es del 10%, que es mucho, normalmente viene entre el 5 y el 7%, ¿cierto? Y sigue siendo mucho, entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, tomamos el largo, vamos a hablar de que el largo son 100, ¿cierto? Y que el encogimiento va a ser el 5%. ¿Cuánto sería el encogimiento de 100, perdón, el 5% en 100 centímetros de largo? ¿Qué me comenta, por favor? 5 por 10. ¿Cuánto? 5. No entendí. ¿Cuánto me dices? El 5% sería un 5.